Ya con esta alimentación ya no se nos va a olvidar, maestro. Vamos a poner que no nos olviden las cosas, porque también hay cuántas cosas. Muy bien, buenas noches. Hoy es martes 14 de marzo del 2023. Estamos en la Escuela de la Vida y del Alma y vamos a presentar el tema, la alimentación inteligente ¿para qué? Para alimentar el cerebro. A ver, doctor Carlos. Para fortalecer el cerebro. Para fortalecer el cerebro, exactamente. La alimentación inteligente para fortalecer el cerebro. Muy bien, parece que necesitamos esa alimentación, ¿verdad? Muy bien, y yo soy el doctor Antonio Rangel de Guadalajara, Jalisco. Nos acompañan el doctor Juan Carlos Prado de Zamora, Michoacán, y otro doctor, colega de aquí de Guadalajara, Hola. Jalisco. Colega, ¿te quieres presentar? Sí, ¿quién es? Hola, hola. Como que tienes apagado el micrófono, ¿eh? Bueno, hola, hola. Ya enseguida lo presentamos y también contamos con la presencia de Josefina Aquier de Tijuana, Baja California, María Elena Rangel de Atlanta, Georgia, Elizabeth Pérez del Estado de México, Rosita del Estado de México y Darshan King. Bueno, Darshan Shin de Guadalajara, Jalisco. De la escuela de Sin Calza. Sí, y de hecho él se pone por nombre Calzaguru. Pues muy interesante. Y sí, se llama Elías. Es el doctor muy Elías. Bien, mucho. Y de aquí de Guadalajara, nada más que como porque creo que se le apagó el micrófono, pero ya más ratito lo va a aprender. Muy bien. ¿Y quién faltó? ¿Alguien más que esté presente que no nos hayamos acordado? Ya están todos, ¿verdad? Los que de momento aquí están. Muy bien. Entonces, el doctor Juan Carlos, ¿quiere empezar usted con esa presentación? José Carlos. Sí, maestro, con mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Permitirme platicar un ratillo con todos los que estamos aquí presentes y aún los que nos faltan por ahí. De todas maneras, como es se pasa de nueva cuenta este programa en el blog del maestro, querido maestro Antonio. Qué padre. Hablar de la alimentación, pues es todo un rollotote, hablar de la nutrición en general es toda una ciencia o una rama de la medicina, en este caso, por ejemplo, como es tan profunda y tan extensiva que nos hace realmente estudiar muchísimo al respecto, o al menos tener un fundamento muy cimentado para poder, en este caso, en el cerebro, darle lo que realmente se necesita y esté fortalecido el cerebro. Entonces, aquí en el título de alimentación inteligente para fortalecer el cerebro, las palabras clave de este título es alimentación inteligente, fortalecer cerebro. Esas son palabras clave que hay que tenerlas mucho en mente. Entonces, cuando hablamos de una alimentación, estamos hablando de que aquello que vamos a ingerir, que vamos a comer, que sea algo un poco más específico sobre sustancias, nutrientes o nutritivas o nutrimentos, como se están llamando hoy en día, para que nos puedan hacer más efecto de una manera más benéfica, más saludable a lo que son las células de nuestro cerebro. Imagínense ustedes, tenemos casi 80,000 millones de, algunos dicen un poquito más, otros menos, pero así en promedio, 80,000 millones de células neuronales en lo que es nada más en la masa encefálica, que viene siendo propiamente el cerebro. Y esto es muy inteligente, es muy inteligente, es muy interesante al mismo tiempo, porque
de ahí en el cerebro, tenemos dos funciones que son muy específicas, que debemos tenerlas siempre en que pudiéramos decir, con una actividad, con un dinamismo, pero al 100, independientemente de la edad que tengamos. Entonces, si nosotros va pasando el tiempo en nosotros, no quiere decir necesariamente que tengamos que ir perdiendo algunas funciones mentales, porque el cerebro está, digamos, también perdiendo o eh, se van destruyendo algunas células con el mismo tiempo del cerebro o neuronas, como también se le llama, y esto es lo que nos está haciendo que perdamos, por lo tanto, funciones mentales, al mismo tiempo que se están destruyendo tales células del cerebro. Entonces, hay dos funciones muy importantes o dos estructuras que son muy importantes en cuestión de función mental. Entonces, en este caso, vendría siendo, por ejemplo, lo que es el sistema límbico, el sistema límbico. Híjole, a mí me hubiera gustado tener también en una imagen lo que es el sistema límbico, que está más o menos en el centro del cerebro, por dentro. Y este sistema límbico es el que procesa las emociones en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo vamos a responder nosotros emocionalmente eh, a los que nos rodean, ¿no? Principalmente pues en lo que es en la familia, que es muy importante, lo que es en la escuela, desde que estamos chiquitos, en el colegio, y así vamos creciendo? Entonces nuestras emociones pues cada vez se están definiendo de una forma muy importante en el sistema límbico. Pero ya en la parte frontal o prefrontal, ya más por encima, en el cerebro, está lo que es la corteza cerebral, o alocorteza, en donde es principalmente en la frente, acá enfrente, como su nombre lo dice, ahí se empiezan a desarrollar también o se procesan lo que es propiamente el pensamiento, y con el pensamiento lo que es la cultura, lo que es la educación y lo que son los avances que estamos teniendo en todos los ámbitos, en todo el saber humano, en todo el conocimiento. Entonces, aquí en este caso es muy importante que estas dos partes, tanto la corteza cerebral prefrontal o frontal, algunos dicen también que tienen que ver toda la corteza cerebral del cerebro, ¿no? La parte de acá de arriba que se unen, que viene diciendo los hemisferios. Bueno, acá abajito están los hemisferios temporales, acá están los hemisferios, acá arribita. ¿Cuáles son, maestro? Frontales, temporales, frontales, es el cerebro Hasta frontal, Parietales. los los, parie- parietales, los los laterales, parietales. los de Ujú. abajo. Acá arribita los parietales, abajito los temporales. Y luego, acá atrás, pues está lo que es propiamente el occipital y acá al frente, pues el frontal. Entonces, muchos dicen, algunos médicos, que en realidad en todo ello funciona la mente. Ah, miren, aquí está esta imagen, está hermosísima. Lo A que ver, es el neocortes o neocorteza cerebral. Ujú. Aquí está el sistema límbico, miren. Ese de colorcito naranja, ese está muy bonito, está muy padre. Mm, y lo que es la parte del neocortes viene siendo toda esa parte gris que le está indicando ahí con una línea, lo que es la parte azul. Ahí mismo dice neocortes o neocorteza, alocorteza o corteza cerebral. Tiene diferentes nombres. Y aquí abajo, lo que es probablemente con la rayita roja, viene siendo lo que es el cerebro, ahí dice reptilian brain, lo que es el cerebro reptiliano. Y aquí está dividiendo, esto es interesante, a ver, vamos a aprovechar, sale así rapidísimo. Aquí está dividiendo el cerebro en tres partes. Yo te los dije en cuestión función mental. El sistema nervioso frontal, que viene siendo la parte cognitiva o la parte del conocimiento, que tiene que ver
con el descubrimiento de la ciencia, con el razonamiento, las filosofías que aparecen cada vez muy interesantes al mismo tiempo, lo que es el arte, lo que es la didáctica, la dialéctica, todo ello es sumamente importante y todo aquello que va elevando el pensamiento humano a la vez y que está creando constantemente para que la vida humana sea más accesible, aprendamos a vivir mejor, valiéndonos de lo que hay afuera. No necesariamente quiere esto significar de que aunque seamos pobres por fuera, digamos entre comillas pobres, no quiere decir que también nuestro pensamiento va a estar pobre. No, el pensamiento sigue evolucionando, evolucionando. Y con él pues va también evolucionando la parte externa, o en este caso los conocimientos que estamos descubriendo. Bueno, el, aquí voy a decir así de una manera rápida. Aquí divide el cerebro en tres partes. La parte superior, la parte media y la parte inferior. Es muy interesante. La parte superior del cerebro es todos esos como gusanitos que se ven por ahí. Y ahí se ven muy padres. Esa es la corteza cerebral y que eso tiene que ver, como comentábamos al principio, tiene que ver con el desarrollo de la educación y de la cultura. Eso nos hace seres humanos y más sobre todo por el desarrollo de la parte frontal. Entonces, esa parte superior, por eso se le llama así, tiene que ver con todo esa parte superior que los animalitos no tienen, que nosotros sí tenemos. El ser humano, lo que nos hace seres humanos. Entonces, ¿qué nos hace seres humanos? Pues esto que construimos, que creamos y que estamos constantemente en formación constante, en la parte de educación, en la parte de descubrimientos e investigación, en todos los aspectos. Y dándole una definición muy adecuada, muy importante. Y eso significa la parte superior del cerebro. La parte media del cerebro tiene que ver con las emociones, esa parte que vemos ahí con una línea amarilla y que le está dirigiendo a la parte del sistema límbico, que es la parte anaranjada. Entonces, ahí por eso ahí se llama también lo que es el sistema límbico, o ahí dice cerebro límbico, que es la parte media, que tiene que ver con las emociones. Y los sentimientos, ahí se procesan. Yo preguntaría, ¿y cuál es la diferencia entre el sentimiento y las emociones? ¿Cuál sería la diferencia? El sentimiento es con el cual nosotros sentimos, por eso se llama sentimiento, porque sentimos el enojo, por ejemplo, sentimos lo que es el miedo, sentimos lo que es el rechazo, este, entre otras emociones que se interrelacionan entre sí. Entonces esa parte es muy activa, por cierto, ¿eh? Es más activa todavía que la parte superior y que la parte inferior. A ver, ahorita vamos a decir por qué. Vámonos a la parte inferior. La parte inferior, a este cerebro también se le llama, órale, la meditación sónica, qué padre. A esta división del cerebro se le llama división trina, porque está, está dividido en tres partes. Entonces estamos diciendo la parte superior, que es la parte creativa humana, que nos hace seres humanos. La parte del medio, pues es la parte límbica, que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, y que cuando se proyectan al exterior, por eso emoción quiere decir movimiento. Emotion en inglés quiere decir movimiento. Cuando ya expresamos hacia el exterior lo que es un sentimiento, ¿no? Entonces, si yo ahorita me siento enojado por alguna circunstancia X, entonces la expreso, ya sea con la voz, con el movimiento, o tal vez de paralización de mi cuerpo, porque estoy sintiendo así que como reaccionamos de diferente manera ante cada emoción, cada quien. Pero hay algo en común. Entonces, esa es la diferencia entre emoción y sentimiento. La parte de abajo, lo que es el sistema reptilíneo, por eso se llama de reptil, como son, por ejemplo, las lagartijas. Inclusive tiene mucho que ver con los animales, los perritos, los gatitos, esos animales
sobre todo que son de casa y que son muy, muy amiguitos del ser humano. Entonces, está más grande esa parte rectilínea y por lo tanto reacciona más esa parte rectilínea. ¿Qué es la parte rectilínea? Es la que estuvimos viendo hace un momentito. Estamos en la parte rectilínea, que es en el cerebro trino, quiere decir que esa parte rectilínea pues está actuando automáticamente, aquí no entra la voluntad. En las emociones entran un poquito más, podemos controlar el enojo, que no llegue hasta la ira, podemos controlar el miedo, que no llegue hasta el pánico o hasta el terror, etcétera. La parte de arriba podemos controlar pensando en qué es lo que vamos a hacer o no. A ver, aquí en esta parte educativa, aquí en esta parte cultural, aquí en esta parte de lo que es la espiritualidad inclusive, a ver, ¿cómo le podemos hacer aquí? Sí podemos pensar todavía en esa parte de la corteza cerebral, del sistema límbico, pero ya en el sistema Reptiliano. inferior, ajá, o reptiliano, ahí no podemos tan fácilmente, porque ahí es, como es automático, entonces ahí tiene mucho que ver esa parte de territorialidad, así como los animalitos, ya ven los perritos, hacen su propio territorio. O sea, dejan entrar a alguien, a otro perrito, a otros perritos, a otras personas, a otros gatitos tal vez, aunque están muy peleados siempre los gatitos con los perritos. Entonces, aquí vamos formando nuestra propia territorialidad, ¿no? O quién es quién. De hecho, los seres humanos tenemos mucho dominio de la parte inferior. Miren esa parte de aquí de abajo, ahí se nota un poco más claro que tiene que ver con la parte esta de lo que es el sistema nervioso inferior, que tiene que ver con el tallo cerebral, se llama. Este tallo cerebral es una elongación de la médula espinal hacia arriba antes de que se conecte con la parte del cerebro propiamente. Entonces, esta parte del tallo cerebral, ahí es donde se encuentran otras partecitas más que nos están diciendo, a ver, aquí hay gente que ya conocemos, aquí hay cosas que ya conocemos también, hay gente que no conocemos que van llegando por primera vez o segunda vez, o que pasan aves, que pasan qué sé yo, entonces que como estamos conociendo otras partes más en nuestro territorio, pero también tiene que ver con la respiración automática. Cuando estamos dormidos, por ejemplo, no nos damos cuenta que estamos respirando. Miren aquí dice reptiliano, este es el cerebro reptiliano. Y tiene que ver también con el metabolismo del cuerpo. Tiene que ver con la presión arterial, por ejemplo, también con la presión arterial, con el metabolismo del cuerpo, con la misma digestión, lo que estamos digiriendo. Qué importante es el sistema por ese lado, ¿no? Entonces, esa es la parte automática de nuestro cerebro. ¿Va que va? Entonces, la parte reptiliana tiene que ver con lo que no tiene que ver con lo no voluntario o con lo involuntario de nosotros. Los instintos, el Los cerebro, instintos, el bulbo de sí, aquí, sí, el hermano, puente sí, con maestro, sí. Todas esas estructuras sí, básicas que tienen los reptiles, ¿verdad? sí, así es. Y también lo que es la defensa, por ejemplo, ¿no? O sea, el defendernos. Ah, que tenemos miedo, pues córrele, manito, porque si no, aquí nos agarra el temblor, se nos cae la casa y córrele, hay que salir. Nos defiende en cierta manera. Tiene una función no solamente así tan animalesca, tiene una función que sí nos ayuda como seres humanos. Entonces, si nos vamos con cada emoción o sentimiento, nos vamos a dar cuenta de que tiene una parte positiva. No siempre todo el enojo, hay quien enojón, qué enojón es aquella persona, o qué miedosa es, etcétera, o qué culposa, ¿no? No siempre es negativo en una persona, sino que ello hace que nos ayude a superarnos para irnos hacia la parte del dominio del sistema límbico, recuerden, que es el cerebro medio, que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, y luego ya lo que es en la corteza cerebral, que es el cerebro superior, eso es lo que nos ayuda a reflexionar, a meditar. Aquí están.
Vean que esa parte está muy bonita. Bueno, todas las imágenes que ha proyectado el maestro Antonio, qué padrísimas están. Entonces, los tres deben interactuar, pero el dominio del cerebro está acá arriba, o de lo que son nuestras funciones mentales y del resto del cerebro debería de ser acá arriba. Pero en la gran mayoría de los seres humanos, el 80% en toda la humanidad tiene una referencia de dominio muy importante, el sistema límbico, que como las emociones, si ustedes se fijan, las emociones andan por todos lados, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las mismas familias, el sentimiento que se desarrolla, que como nos conectamos más con el sistema límbico a nivel sentimental. Entonces a veces, fíjense, una cosa es sentimental y una cosa es sentimentalismo. Y más de las veces, en muchas personas caemos al sentimentalismo. De todo lloramos, de todo nos pone tristes, nos decepcionamos y pues nos domina mucho el sentimentalismo, que no es lo mismo tener sentimientos que están fortalecidos y que nos ayuda en gran medida, pues lo que es el sistema nervioso superior, que eso es demasiado importante. ¿Por qué? Porque pensamos o desarrollamos un poquito más la fuerza de las funciones superiores, que en este caso viene siendo el aprendizaje, el conocimiento de las materias que nos dan en las escuelas, en los colegios, como también lo que es la espiritualidad. Esa capa que ustedes ven mide el grosor de una hoja de libreta. Imagínense entre 1 y 2 milímetros a lo mucho. Entonces está dividida a su vez en 6 capitas, 6 capas. La de arriba, luego la segunda, la de ¿verdad? Hasta la sexta, que es la de abajo. La basal se llama. Ahí en esa parte de abajo también se le llama capa piramidal, porque está formada por células piramidales, así como si fueran pirámides microscópicas chiquititas que apenas las vemos con un microscopio. Entonces, algunos dicen, por ejemplo, nuestro maestro Estrada dice que en esa parte piramidal es donde se encuentra el espíritu, porque tiene la forma piramidal, así como de triángulo, digamos, y que se relaciona con la trilogía, etcétera. Pero otros estudios también han dicho que en realidad la parte espiritual también está en todo nuestro cuerpo, lo que es no solamente en el cerebro, sino que también decíamos en el corazón y todo ello, en el estómago. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros lo que comemos todos los días, pues alimentamos con nuestros nutrimentos, con nuestros oligoelementos también, con las vitaminas y minerales, el agua que consumimos, pues alimentamos en realidad todas las células del cuerpo. Entonces recuerden que somos multicelulares, seres multicelulares. Esto quiere decir que tenemos 3 billones de células que conforman todo nuestro cuerpo. 3 billones. O unos dicen trillones. Creo que son trillones, 3 trillones. Entonces, imagínense, somos muchísimos. Entonces, las células, pues prácticamente, aunque sean diferentes en cada órgano, pero nos estamos alimentando de lo que estamos alimentándonos todos los días. Muy bien, ¿cómo podemos hacer una alimentación inteligible para fortalecer el cerebro? Aquí están las 6 capas. Sí, son 6, ¿verdad? Sí, las 6 capas del cerebro. Del cerebro. Y si ustedes ven hasta abajo, están las células piramidales, y fíjense cómo hay una interconexión muy importante. Todas ellas también tienen su papel eh, demasiado interesante, como el resto del cerebro, todo es muy importante. Entonces, cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a alimentarnos, voy a decir un licuado, un jugo, así de momento que fortalece el cerebro, que yo en algunas consultas lo he comentado, de hecho yo me lo he tomado y se me hace a mí muy, muy interesante. Por ejemplo, el vaso de yogur, un cuartito de yogur,
más o menos, podemos hacer de ese yogur que ya no tienen grasa saturada, ni tampoco grasas trans, porque ya por fin a principios de este mes, en la Cámara de Diputados, ya firmaron un papel en que ya no tienen por qué ninguna de las tiendas que conocemos grandísimas, que no voy a decir nombre, ya todos conocemos varias tiendas de ese tipo, que ya no tienen que vender productos con grasas trans, porque las grasas trans son modificadas sintéticamente para que puedan tener éxito los alimentos que están fabricando enlatados. Entonces se venden, pero ahí dice grasas trans, afortunadamente, otros no lo dicen. Y esas grasas trans con el tiempo nos forma cáncer. Nos forma cáncer, puede ser en el cerebro, puede ser en la piel, puede ser en el estómago. En la mujer, que es muy frecuente, pues propiamente en el cuello del útero o mamas, glándulas mamarias. Y en el hombre puede ser en el colon, puede ser en la próstata, etcétera. Entonces, muchas de esas causas se deben precisamente a la alimentación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las grasas trans, hay que siempre revisar los alimentos que compramos y que tampoco tengan grasas saturadas de lo que es propiamente de una molécula muy importante que vienen siendo, este es el nitrógeno. Hay otra sustancia que hace que esto se ponga más dañino, es como que los tejidos se pongan más dañinos, que es una oxidación así literal, como si oxida una puerta de metal cuando no la pintamos todavía. Así literal se van oxidando nuestras células con esas grasas saturadas, que son las que vienen en las carnes rojas, en la carne blanca, en la de pollo, a mí la que dicen la de pollo, a mí dame la pechuguita, a mí no me dé la grasa, pero es esa carne blanca, ¿no? Que también tiene mucho que ver. Entonces, aquí lo interesante es ir poco a poco eligiendo eh, estos nutrientes, ¿no? Entonces, las grasas trans y las grasas que son saturadas, esas lo menos que podamos comer. Hay que estar bien al pendiente. ¿Cuáles grasas sí? Las que son monoinsaturadas o los que son poliinsaturadas, esas sí las podemos comer, pero en menos cantidad. Pero generalmente las grasas en general sí son perjudiciales. En dado caso, están las grasas que son esenciales, como el omega 3, creo que ya hemos escuchado al respecto, el omega 6, la omega 9. Entonces, estas sí las podemos consumir y que estas vienen en la chía, que vienen en algunas verduras, en algunas frutas, en algunos cereales que son sumamente ricos en estas grasas esenciales. Se llaman esenciales porque vienen afuera, el cuerpo no las produce. Bueno, muy bien. Entonces decíamos de un licuado que es muy interesante. En este caso podemos hacer así unos 250 mililitros de yogur sin grasa, o puede ser que le llamamos leche de soya, o en otras leches que han sacado ya muchas, no necesariamente leche de vaca, a la que estamos más acostumbrados, ¿no? Mm, pero sin grasas, ¿sí? O sea, fuera grasas saturadas, fuera grasas trans, eso para nada, hay que tener mucho cuidado. Entonces, allí mismo se puede licuar con 2 cucharaditas chiquitas de pasas, porque las pasas tienen una fibra muy especial y tienen un azúcar que hace que el cerebro aproveche más esa azúcar. Para las personas, si alguien tiene diabetes, por ejemplo, le pueden poner una cucharada nada más, así por encimita, de lo que son este tipo de pasas, y nos vamos a sentir muy bien. Entonces, aquí es importante, entonces, la leche, los 250 mililitros, y luego ya viene lo que es propiamente lo que es las pasas, y luego lo que es el cereal, podemos utilizar un cereal, en este caso el salvado,
que tiene una fibra muy interesante. Son los alimentos que tienen más fibra de lo que nos rodea en la alimentación. Podemos utilizarlo. O lo que es avena, puede ser también la avena. La avena que también tiene una fibra tremendamente importante. Y podemos utilizar, si hay personas que son diabéticas, no utilicen la miel. Las que no son diabéticas pueden utilizar una cucharadita de miel. Eh, y con eso nos ayuda mucho. Con ese licuado ayuda a fortalecer un poquito más el resto de las células del cuerpo. Porque tiene un poquito de grasa que es más asimilable, eh, que no sea saturada, como decíamos, pero sí puede tener poliinsaturada y es más sencillo de que el cuerpo, el cerebro o los cuerpos de las células neuronales puedan reestructurarse de esa manera. Y el resto de las células también. Esto es muy, muy bonito. Pero recuerden que el cerebro actúa por sustancias que se llaman neuroquímicos y por una electricidad que corre a través del axón. Ya la otra vez el maestro dio una explicación al respecto de las células, de las neuronas y cómo está el cuerpo de la célula, lo que es el soma, así le llaman también, soma quiere decir cuerpo, y luego tienen así como una fibra que sale de ahí mismo, y por esa fibra tiene como una manga, es una fibra nerviosa, y tiene como una manga, que es mm, las células de Schwann, se les llama, y por esas células es por donde corre lo que es propiamente los químicos, los neuroquímicos. Y luego se pasan al final de la célula, del axón, tiene así como una raíz, así. Hagan de cuenta que mi brazo es el axón y al final tienen así como si fueran raíces que se llama dendrita. Y dendrita quiere decir árbol, entonces son como raíces que están así. Entonces por cada fibra chiquita, al final de cada dendrita, pues se conectan con otras partecitas de la siguiente célula nerviosa o neurona que tienen un espacio en nonámetros, o sea, es casi nada. Esto solamente se ve con microscopio, pero que se van pasando químicos y químicos por ahí para que pueda funcionar adecuadamente esa célula. Entonces, muchos de esos neuroquímicos tienen un poquito de grasa, tienen un poquito de aminoácidos esenciales de los que comemos por acá en las frutas y verduras y algunos que el mismo cuerpo lo produce. Entonces, esto es importante porque de aquí nosotros vamos a elegir los alimentos para que fortalezcan en una forma importante el cerebro. En este caso, ese licuado que es aparentemente muy sencillo. Entonces, decíamos la leche, puede ser leche de soya, una leche de vaca, pero que no tenga nada de eso, de, de grasas saturadas o grasas trans, o puede ser una leche de soya, pero le pueden agregar ahí un poquito. Sí les recomiendo mucho, por favor, cuando dejemos la leche de soya, que sí hay que consumir la vitamina B12 en las personas, por ejemplo, que empiezan a tener una dieta mejor, pero que no siempre, por ejemplo, si dejan la leche definitivamente o derivados de la leche, entonces hay que agregar la vitamina B12 porque es donde la encontramos más fácilmente, la B12. Obviamente se necesitan microgramos, o sea, para que pueda nosotros tener una buena función cerebral con la vitamina B12 y el resto del cuerpo también. Y tienen que pasar 5 a 7 años para tener una anemia que se llama megaloblástica, en donde crecen muy grandes las células de lo que es propiamente la, el glóbulo rojo, ¿no? Entonces vamos a ir aprendiendo poquito a poco lo que es la vitamina B12. Entonces, esa la podemos agregar aparte en el complejo B, una vitaminita. Entonces, ya vamos teniendo. Miren, aquí se ve la célula. Están muy padres estas imágenes, maestro. Vean aquí las partes rojas que estamos viendo aquí. Esas vienen siendo las partes del cuerpo de la célula que se interconectan con las otras
con las dendritas, que es la parte final de la célula anterior, o acá vemos al final la parte blanca allá atrás, que también tienen, parece que hay una conexión entre lo que es los dendritas y las partes que sobresalen de lo que son las células del cuerpo de la neurona. Entonces, si ven la parte del medio donde hay bolitas, ahí se le llama sinapsis y esas bolitas son lo que son los neuroquímicos. Entonces, un neuroquímico puede estimular a muchas células, a miles de millones, o las puede inhibir, como diciendo, a ver, vamos a actuar. Cuando estamos pensando, estamos leyendo, estamos haciendo cualquier actividad de la cocina, por ejemplo, y se siente o no bien, porque gracias a esos neuroquímicos están funcionando de una manera muy adecuada. Entonces, ¿cómo podemos seguir fortaleciendo nuestro cerebro? Comiendo siempre bien, ¿sale? Ese jugo o ese licuado que les acabo de mencionar tiene una grandeza que se está utilizando todavía hoy en día a través de lo que hemos estado diciendo, de lo que está hecho. eh, y es muy, muy, muy interesante con todo ello. Pero hay que agregar otras cosas más. Entonces, aquí yo les recomiendo mucho, por favor, se los recomiendo a la gente, donde sea, lo que estén haciendo o no, cualquier actividad, porque en todo utilizamos el sistema nervioso, utilizamos la mente para todo. Entonces hay que organizar todo. Y si queremos tener una mente bien organizativa para organizar lo que está fuera de nosotros, o nosotros estar pensando bien, no fatigar la mente tan fácil, entonces hay que agregar un poquito del complejo de la vitamina B. Entonces, el complejo de la vitamina B da energía a las células nerviosas. Y eso, las células nerviosas sabemos que existen en todo el cuerpo, pero estamos hablando aquí en este caso nada más, específicamente en el cerebro. Y también hay que utilizar lo que es la vitamina C, que vienen siendo 2 gramos al día, estaría muy bien, ¿eh? La vitamina C. 2 gramos al día. Hay gente que utiliza 3 o 4 gramos, pero creo que con 2 es más que suficiente. Eh, Podemos empezar con 2 gramos, 1 gramo en la mañana, otro gramo a mediodía. Porque la vitamina C, entre otras funciones importantes, una de ellas, de las más importantes, es que actúa como un antioxidante, o es el mejor antioxidante. Entonces, al que descubrió que era un antioxidante, la vitamina C le dieron 4 veces el premio Nobel de Medicina por lo mismo, porque dio sentadas las bases de que es un antioxidante. La otra sustancia que podemos consumir viene siendo lo que es el calcio. El calcio con 300 a 400 miligramos diario, ¿sí? La podemos estar tomando un mes, pero que contenga vitamina D de dedo, D3 o D4, para que más fácil se pueda absorber de una manera importante. Si no tiene la D3, es difícil de que se pueda absorber fácilmente. Entonces el calcio, pues el calcio está no solamente en los huesos, calcio significa pegamento. Entonces, no solamente está en los huesos, así como una forma de fortalecimiento esquelético, sino que también tiene función muscular, tiene función en el corazón. Hay una función que es bomba de sodio, está así, perdón, en este caso de calcio, bomba de sodio también, pero en este caso la bomba de calcio está constantemente funcionando y le da un equilibrio en las funciones de todas las células del cuerpo y más en este caso en nuestro sistema nervioso, ¿no? Central, que en este caso pues aquí entre el cerebro. Y luego también, se recomienda el calcio que lo consumamos de preferencia en la tarde, noche, antes de que vaya oscureciendo, porque da una sensación como de relajación el calcio. Es unas personas que quieran así sentirse más relax y querer entrar en sueño, pues se le puede dar esta parte del calcio. Recuerden, de 300 a 400. Muy bien. Aquí, por ejemplo, el maestro Antonio nos está enseñando lo que es la meditación sónica. A ver, creo que no me faltó porque son de 3 a 4 vitaminas que son muy importantes. Pero complejo B, la vitamina E, no se les olvide la vitamina E. La vitamina E de 400 unidades, híjole,
Es muy importante porque nos previene la vitamina E a que no se vaya a deformar más fácilmente o a eliminarse o a descomponerse las células nerviosas con el tiempo a partir de los 35 o 40 años, porque disminuye la circulación sanguínea en nuestro cerebro. Entonces hay que agregarle un poquito más de vitamina E, aparte de las que ya hemos comentado, para prevenir el Alzheimer o la demencia senil. Entonces, todas interactúan, la vitamina E, el complejo B, el calcio y la vitamina C. Son las 4 vitaminas que interactúan de una manera muy importante, claro, en todo el cuerpo, ¿no? Pero más específicamente en el cerebro. Y con ese juguito que les di, híjole, está súper. Ahora bien, últimamente se ha estado hablando de una manera muy interesante de lo que es la cúrcuma. Pues hay que conseguirse la cúrcuma. La cúrcuma es muy importante. Esto que les estoy hablando aquí de momento es de que hay que darle ese fortalecimiento a través de los alimentos que nosotros estamos consumiendo y que los tenemos aquí en la mano y que son además muy económicos, que los podemos conseguir muy fácilmente. Mm, la curcumina es su sustancia activa y ello hace precisamente que tenga una desinflamación muy importante. Entonces, cuando hay fallas en algún tejido, en alguna función, ya sea cerebral, mental, cardíaca, de cansancio, en los pulmones, no respiramos adecuadamente, etcétera. Entonces es porque hay inflamación. Entonces, ahorita las ciencias médicas está yendo mucho a lo inflamatorio. Entonces están por eso estudiando más la cúrcuma junto con la otra sustancia que tienen un parentesco muy importante, que también es otra raíz, que viene siendo, ¿alguien me recuerda? La cúrcuma y la otra, antes, la que se tomaba antes La de la pimienta, cúrcuma. la pimienta, La otra que es una raíz, jengibre. el jengibre. El jengibre, si la unen un poquito, que no le sepa tan fuerte, que sea suavecito, junto con la cúrcuma, uy, eso es un superalimento muy importante para desinflamar y sobre todo lo que es propiamente en el sistema nervioso. Entonces, hay que hacer la leche dorada. La leche dorada, es así de sencillo. Ahora bien, ahorita que dijeron la pimienta, está el pimentón. Hay uno que es pimentón. Ah, o la pimienta ayuda a que se absorba un poquito más fácilmente lo que es la cúrcuma y la otra raíz. Entonces, es muy importante que cada vez que utilicemos la cúrcuma y la otra, se absorbe 2000 veces más, 2000 veces más la cúrcuma para desinflamar cualquier tejido del cuerpo y hay que tomarse en promedio de 3 a 4 tazas todos los días durante un mes. Descansamos medio mes y volver a tomarla otro mes y así nos la llevamos poquito a poco. Y esto es muy importante porque estamos haciendo que el cuerpo se esté regenerando constantemente y que tenga una limpieza interior en una forma muy importante para que estén funcionando bien pues, todas las células y por lo tanto tejidos, órganos, aparatos y sistemas y por lo tanto todo el organismo. Ahora bien, en cuestión de la mente, habíamos dicho que íbamos a hablar un poquito de lo que es la meditación sónica, que ya después íbamos a hacer una meditación así padrísima de lo que es la meditación sónica o la meditación sónica. Disculpe, doctor José Dígame. Carlos. Antes de Sí. cambiar, proseguir, ¿podríamos hacer unas preguntas ahora mismo acerca de lo que habló antes que nos olvidemos? Sí, no sé, maestro Antonio, ¿qué nos dice? Sí, perfecto, es mejor. Así para que quede más consolidado el conocimiento, ¿verdad? Sí, muy bien, maestro. Adelante entonces, querida hermana. Bueno, yo tengo varias preguntas. Por ejemplo, cuando habló de la vitamina B, complejo B, ¿estamos hablando del complejo B12, vitamina B12? Sí, ¿verdad? La, la B1, que es la tiamina, la B2, es la riboflavina,
la B3, la B6, la B12, la cianocobalamina. Sí, son como 4 o 5, ¿no? Entonces, todo ese complejo, tomarnos una todos los días nos va súper bien. Y, por ejemplo, los que somos vegetarianos, yo tengo casi 30, un poquito más de 35 años que soy vegetariano, no consumo las carnes rojas ni blancas. El maestro Antonio debe tener lo mismo que yo, un poquito más menos. Entonces, no consumimos esa parte de las carnes, ¿no? Por otras funciones muy importantes que estamos desempeñando. Pero ya después entraremos en acciones, en pláticas un poquito más filosóficas que tienen que ver mucho con esto, de otro razonamiento, que es muy sencillo, al final de cuentas no es cosa de otro mundo. Y que eso Hay que hacer ahí una acotación, hermano. ¿Perdón? Que México tiene deficiencia de complejo B. Es por eso Sí. que lo que mencionas sobre que las monodietas y la alimentación, complejo B, esa fue la razón, las deficiencias nutrimentales. Sí, ¿verdad? claro, sí, sí. Y también en los vegetarianos se da mucho porque están reacios a consumir, sobre todo los veganos, sustancias animales y están carentes de complejo B. Para complementar la pregunta de Mari, por eso se llama complejo B porque son todas las vitaminas B, B1, B2, B3, B6, B12. Se llama complejo B. Y sobre todo la B12 no se encuentra en casi ningún producto vegetal. Por eso es importante tomar un suplemento de B12, quienes son, sobre todo veganos, quienes son ovolácteos vegetarianos, pues ya por lo menos la libran con la leche. En la leche. Puedo señalar que es una derivada del cobalto, ahí el nombre de cianocobalamina. Pues el cobalto está muy presente, pero en la parte de las bacterias. La B9, la 9, no es el cobalto, este es un mineral, ¿ah? Cianocobalamina. Sí, por eso se llama cianos de color azul, ¿verdad? Como cianótico. Ajá. Aquí mismo tengo, disculpen, aquí mismo tengo una super complejo B y tiene C y luego B1 que es tiamina, B2 riboflavina, B3 nicotamina, B6 piridoxina y luego folato, vitamina B12 y B7, biotina y B5, calcio, ¿cómo se dice? Calcio D. O sea, esto básicamente. Pero la B12 no mencionó. Sí, aquí está también. ¿La cianocobalamina? B12, metilocobalamina, sí. Y cianocobalamina, muy bien. Dos componentes, sí. Así es. Bueno, pero sí, disculpe, y esta como cuánto todos los días se debe tomar esto? Una al día, todos los días, un día, un mes. Descansa, o sea, medio todas mes. Estas que mencionó, la B, complejo B, la C y la E y el calcio, todos una al día. Así es. Por un mes y luego se descansa un mes y se prosigue el siguiente volver a tomarla. Ese complejo, ¿de cuántos miligramos es? Bueno, esto que yo tengo es, dice, se toman 2 tabletas. Bueno, dice aquí, cada uno tiene diferentes miligramos. Por ejemplo, la C son 160, la B1, 20, la B12, 14. O sea, tiene diferentes miligramos de cada una. Sí, así es. Así es, no es todo igual. Recuerden que cuando estamos hablando de una vitamina, por ejemplo, pero a su vez vienen muchas vitaminas que se llaman un multivitamínico. Si yo les digo, a ver, vamos a tomar, como les dije hace un momento, vamos a tomar el calcio, 2 gramos de calcio al día, un gramo en la mañana y otro gramo a mediodía. Cuando viene el calcio en multivitaminas, o sea que vienen muchas vitaminas más y minerales, generalmente, fíjense,
de 1 gramo o 1000 miligramos, que es lo mismo, entonces va a reducirse en las multivitaminas, se va a reducir, yo creo que como a 50 miligramos, muy poquito, muy poquito, o hasta menos. ¿Por qué? Porque cuando todas las vitaminas o un multivitamínico tiene muy pequeñas dosis, se ayudan entre sí para que estén dándole una mejor función a todas las células del cuerpo. O sea, a esto se le llama sinergia. Esto quiere decir que se ayudan mucho entre sí. Pero cuando hablamos de una vitamina en específico, de una sola, entonces ahora sí le damos lo que son los miligramos adecuados porque el cuerpo la necesita más. Entonces, en este caso, en la vida que llevamos, que no nos moleste tanto el estrés, que no nos dañe tanto literalmente, como decíamos, esa oxidación que va a todo nuestro cuerpo provocando inflamación y por lo tanto deterioro de los tejidos, y de ahí vienen muchas enfermedades como consecuencia. Entonces hay que prevenir, y esta prevención pues viene siendo con lo que es una alimentación adecuada, y aparte de la alimentación de la que hemos estado hablando, con esas dosis que hablamos ahorita ya por separado de estas 4 vitaminas o minerales que les di a conocer, sí, es muy importante que tomen esas 4. Esas la están pidiendo muchos, ¿eh? La están pidiendo muchos médicos en todo el mundo y por lo tanto, afortunadamente ha llegado esa información a nuestras manos. Bueno, muy bien, por ahí hay una Sobre pregunta, todo el nombre. sí. Si puedes aclarar esto de la vitalidad y la parte del amino. El grupo amino radical es nitrógeno y 3 hidrógenos. Entonces, si las personas que nos están escuchando relacionan con las aminas y la parte de la vitalidad. Y bueno, volviendo a la cianocobalamina, ya revisé, es al lado, es el 27, el hierro es el elemento 26. Entonces, muchas son Sí. derivadas de hierro, pero después del hierro sigue el cobalto. Y el cobalto número 27 en la tabla periódica es el que se hace a través de las bacterias. Sí. Entonces, es ahí donde se recomienda el yogur, pero yogur natural, no yogur. En la GFU se usaba mucho los búlgaros y ellos Sí. tenían el aporte pues, el proceso, ¿no? Bacterial. No es que muchas de las de aquí todavía estaban con los bulgaritos, pero este proceso bacteriano es el que nos hace una relación simbiótica con las deficiencias que en ocasiones se pueden presentar por el cobalto. Así es. Entonces, a ver, ahorita dijiste algo muy importante, Sim. Me da mucho gusto. Sí, el elemento del cobalto, que es totalmente diferente. Sí, pero también dijiste de la flora. Sí, bueno, Mencionaste algo de la flora la parte intestinal. bacteriana. El La parte probiótico. bacteriana. ¿Recuerdan qué Sí, nombre está porque recibiendo hoy en día esa flora intestinal hoy en día? Le cambiaron el nombre, pero es lo mismo. ¿Alguien recuerda? sí, bueno, tiene muchos. Uno le llaman biofilm, otros Uno, microbiota. el que más se utiliza hoy en día. Hasta vienen los nombres también en yogur con leche, por ahí que están produciendo alguna empresa, pero Como vienen también en Yacuelo, otros. que soy Shirota, flora gastrointestinal o flora bacteriana, La probiótica, probióticos. los probióticos o la probiótica, ¿sale? Hay los probióticos, que es lo mismo que flora intestinal. Eso es muy importante. Recuerden que hace ratito, cuando empezamos la plática, decíamos que tiene mayor influencia el estómago, que la están diciendo así los neurólogos, algunos neurólogos que están investigando, por la microbiota o procabiota, decimos. La flora intestinal. Ay, me hago un poquito ahí pelotas. Pero bueno, esos probióticos, están produciendo, aparte de la vitamina K, están produciendo también para la coagulación de la sangre, que es lo que nos sirve la vitamina K, la produce la flora intestinal o los probióticos, pero también están produciendo esa sustancia que tiene que ver precisamente con el cobalto, que tiene que ver con la cianocobalamina, con la B12, pero que cuando el cobalto llega, por ejemplo, acá al cerebro, aquí, perdón, tenía una función muy importante que significa de que el cerebro le está enviando del aparato digestivo al cerebro, digamos, una funcionalidad más equilibrada en cuestión estructuralmente. ¿Qué padre está eso?
Hay una ramificación de aquí de la parte derecha frontal, prefrontal, todos los seres humanos, que tiene mayor ramificaciones que van directamente esas ramificaciones al sistema límbico, del que ahorita nos enseñó el maestro Antonio. Entonces, a ver si se ve por ahí ahorita. Aquí por ejemplo, de la parte derecha, esa partecita que está bajito, si le alcanzan a ver, un poquito más grisecito, más oscuro, esa que está ahí con la flechita, tiene unas ramificaciones que van más directamente en la parte derecha hacia el sistema límbico. Esa parte, cuando es más estimulada en el transcurso del día por nuestras actividades, pensamientos y todo lo que estamos haciendo, van al sistema límbico y promueven o reactivan una parte de varias partecitas que está formada el sistema límbico, una que se llama amígdala. Esa amígdala, ahí viene el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, por cierto, allí en esa parte anaranjada. Y esa adrenalina es la que nos hace sentir así como más molestos. Así que como nos defiende, que qué ondas, pues así como, a ver, calma, calma, calma. Entonces nos pone molestos. Pero esas ramificaciones que nacen en la parte derecha prefrontal, entonces hay que estarlas calmando para que no nos enojemos tan fácilmente y lleguemos a ser muy iracundos o iracundas. Entonces, aquí la alimentación que acabamos de mencionar es una de ellas que nos llega a tranquilizar un poquito más. Una. La otra viene siendo lo que es el cobalto que viene desde abajo, de acá en el aparato digestivo. Ven qué interesante. Y que esto se complementa mucho con la meditación. Cuando estamos haciendo una meditación, independientemente si es oriental, si es occidental, si es una oración, por ejemplo, de nuestro gusto, si es la lectura de libros, por ejemplo, en la Biblia del Antiguo Testamento, si leemos un poquito sabiduría, si leemos salmos, etcétera, nos va a dar esa tranquilidad espiritual que va desde acá, va a calmar la mente de aquí, de la parte prefrontal y de lo que es hacia las ramificaciones que van a las emociones. Por lo tanto, también va a calmar las emociones, como diciendo, a ver, tranquila las ideas, el razonamiento, tranquila los sentimientos, no nos vayamos a enojar. Y sentimos una sensación de bienestar mental. Y eso es gracias precisamente al cobalto, desde acá de abajo. Fíjense qué importante es los probióticos, por eso ahorita los están recomendando muchísimo. Y hay que adquirirlos, los probióticos, la mera neta. Y aquí lo interesante es, aquí está, miren, esta imagen está preciosa. Vean aquí el aparato, lo que es la parte café, es el colon o el intestino grueso, la parte que está en medio así, todo hecho así como vueltecitas por todos lados, es el intestino delgado. Y ya la parte del estómago, que se ve arribita de la parte del colon transverso, es el estómago, y luego ya más arribita, pues ya lo que es propiamente el cerebro. Pero aquí lo que trata de enseñarnos, vean las dos, el círculo que está alrededor, con flechitas, que es del cerebro al estómago, o también del estómago, o intestinos, aparato digestivo al estómago. O sea, que decir que es bidireccional. O sea, que lo que influye en el cerebro va a influir en el estómago. Por eso decían, cuando te vas a sentar a comer, siéntate tranquilo para que te haga buena digestión. Pero últimamente se ha estado descubriendo, como les decía, la enorme funcionalidad que tiene, mayor todavía, de los intestinos, lo que es los probióticos, flora intestinal, hacia el cerebro a través del cobalto. Entonces el cerebro está siendo más dominado, o sea, como diciendo, pensar mejor, razonar mejor, la lectura se nos facilita más, hacer las actividades en la cotidianidad de una manera más fácil y no caer al enfado, por ejemplo, que eso es muy frecuente, ¿no? Y eso es muy dañino, o al estrés. El estrés es el que nos está acabando. El estrés tiene otro nombre, ya para terminar esta práctica, si tienen alguna otra duda. El estrés tiene otro nombre, que se le llama síndrome general de adaptación, el estrés. Entonces, ese estrés nos ayuda, en cierta forma, a adaptarnos a la vida cotidiana. Pero hay dos tipos de estrés.
¿sale? Dos tipos de estrés que se descubrió en 1962, este tipo de estrés. El que es el bueno y es el del malo. Como es el colesterol. Cuando decimos que hay colesterol del bueno y colesterol del malo, ¿no? Entonces el colesterol del malo es el que no hay que consumir. Las grasas trans, las grasas saturadas, ya hemos hablado. Las poliinsaturadas todavía, monoinsaturadas también. Bueno, y el estrés del bueno es el que nos ayuda a impulsarnos a hacer las actividades todos los días. Tenemos pendiente, tenemos actividad, nos está avisando acá interiormente, una campanita, una lucecita, nos está diciendo lo que hay que hacer, pero que no sea tan visceral. Ese es el estrés del bueno, que no nos haga daño nunca. Pero cuando todo se hace visceral, tenemos que hacer esto, así hasta de mala gana las actividades, tengo esto pendiente en el trabajo, en el hogar, en la calle, yo no sé. Entonces, ese es el estrés del malo cuando se hace más visceral. Entonces, tienen sus nombres. El estrés del malo se llama diestrés, porque ese es malo. Eso quiere decir diestrés, o que desencadena una función pues que compromete la alteración de los órganos internos, incluyendo el cerebro y las funciones mentales también. Y el estrés del bueno se llama eustrés o estrés verdadero, que es el que nos ayuda pues a impulsarnos en la vida cotidiana para hacer la vida cada vez mejor sin que nos haga daño. Entonces hay que saber diferenciar esto. ¿Cómo lo vamos a aprender esto? A través de la meditación, a través de la oración y hacer esa corrección alimenticia que es muy importante. Y que vayamos conociendo estos esquemas que nos está enseñando el maestro Antonio, están padrísimos. De aquí podemos sacar muchísimas cosas muy, muy interesantes que ya después, ya con el maestro, tal vez lo pudiéramos hacer de una manera más vivencial, más presencial, y ya con la ayuda del maestro Antonio, pues obviamente que más fácil todo esto. Entonces, no sé, algo que más pudieran decir. Más bien preguntas, ¿verdad? Si tienen alguna duda, es el momento para contestarlo todo y dejarse al lado de este tema. Hermano, yo Sí. recuerdo, no es que tú recuerdas esta Amparito, que por acá por la Normal, Sí. tenía unos diagramas, creo que de los 60, 50, en los que ponía la alimentación adecuada y la alimentación no adecuada. ¿Recuerdas? Sí. Que simbolizaba trabajadores, que si es que al cuerpo le das la herramienta perfecta, el cuerpo se va a curar pues, tenía todos sus requerimientos. Sí, sí. Estaba por ahí por la Normal. ¿No es que recuerdas aquí en Guadalajara? Sí, sí, cómo no. Sí. Pero más o menos el esquema me hizo recordar ese tipo de cosas. Pues complementando lo que dijo mi hermano, ¿no? O sea, la perspectiva de las hormonas, yo creo que servirá mucho en esa escuela de yoga, porque todo lo que mencionaba había que complementar con la parte de la serotonina, ¿no? Los inhibidores y los retroinhibidores, Sí. tanto de dopamina como la melatonina, son muchísimas sustancias que están convergiendo, ¿no? En ese mismo sistema. Sí, sí, perdón. Sí, decía los neurotransmisores y acuérdense lo que se llaman las endorfinas. Y las cuatro hormonas de la felicidad, ¿se acuerdan? Sí. Serotonina, endorfina, dopamina. ¿Y cuál otro? La oxitocina. La oxitocina, efectivamente. Esas son las hormonas de la felicidad. Cuando se producen esas hormonas, la persona tiene la sensación de felicidad. Sí, maestro, diga. Y se producen las hormonas del estrés, como el cortisol. Entonces la persona va a tener demasiado estrés. Y un poco de estrés es bueno porque lo manda a la actividad, y demasiado estrés es malo porque ya es dañino y produce ya alteración del sistema inmunológico de los demás sistemas. Y por eso le dicen que estrés bueno un poquito y estrés malo cuando es excesivo, que ya afecta al organismo, ¿verdad? Sí, recuerden que el estrés tiene 3 fases. Ay, perdón, es que aquí estoy cargando mi teléfono, perdón, y el cable lo tiene abajo, entonces lo estoy apoyando de alguna forma más adecuada. Tiene 3 fases el estrés. La fase de alarma, luego viene otra fase, se me olvida la fase, esta segunda, y luego viene la tercera, que es la fase de agotamiento. A ver, ahorita me acuerdo con la segunda fase.
La fase activa, ¿no? Donde puedes adaptarte y hacer Tiene resultados. tiene su nombre, hermano. Entonces, es como decir, a ver, la alarma es la primera, la segunda es, uy, se me olvidó ese nombre, y la tercera es la de agotamiento. Cuando llegamos a la etapa, por ejemplo, son 3 etapas. Si llegamos a la primera etapa, es el foquito rojo que nos indica el coche de que le faltaba aceite, ¿recuerdan? Entonces, quiere decir como diciendo, a ver, algo ya empieza a estar mal. Ah, es que le falta aceite. Ah, perfecto. Se le pone el aceite y se controla ya el foquito rojo, la fase de alarma. Es un aviso. Si llegamos a la segunda alarma, a ver si me acuerdo ahorita. En la segunda alarma es que no hemos arreglado el problema. Sigue el foquito rojo prendido. Eso puede ser en el carro o puede ser en la mente. Entonces, si llegamos a la tercera etapa, que puede ser en semanas o en meses, que es la etapa de agotamiento, en el estrés, esto lo pueden verificar en cualquiera de los libros que habla de estrés, entonces nos vamos a dar cuenta que en esa etapa de agotamiento ya se agotó la mente. Ya no tiene así como para decir, ahora qué más voy a hacer, que como se cansó la mente tiene un periodo refractario. Es como cuando el músculo se cansa de tanto estar con las pesas, haciendo mucho ejercicio, como diciendo, ya no puede mi brazo, ya no puede mi antebrazo, etcétera. Cualquier parte del cuerpo donde se ha utilizado mal los músculos. A ese se le llama periodo refractario, que hay que esperar a que reponga energía el músculo. Lo mismo, hay que esperar a que reponga fuerza el cerebro, la mente, para poder volver a hacer lo que dejamos pendiente. Entonces, ese periodo refractario lo podemos utilizar de una manera muy importante. Entonces, de aquí que el agotamiento, pues la etapa de agotamiento, que es la tercera etapa, pues es donde ya se agotó la mente. Y En la si cultura no laboral, alcanzamos a hermano, hacer algo, perdón, en la cultura laboral le llaman el burnout, cuando ya está quemado el cuerpo, ¿no? Cuando es demasiado estrés, entonces llega esa etapa que dices, de en que ya el agotamiento, o sea, individuo, ya sí, está exacto, agotado. que ¿No necesita está por ahí volver la a segunda, hermano? recuperarse. Perdón, Alarma, es la fase de adaptación. esa. Adaptativa. Esa, sí, la segunda etapa es la etapa de adaptación. La etapa de adaptación todavía es porque nos estamos adaptando a la primera fase, a la fase de alarma. Entonces, que como todavía tenemos chance de poder componer las cosas, si no le dedicamos el tiempo y la fuerza necesaria para darle solución a tal o cual problema que tengamos pendiente a través de nuestra vida cotidiana, sea un problema económico, sea un problema social, familiar, lo que sea, personal, de salud, de enfermedad, lo que sea, entonces, entonces sí, viene la tercera etapa de agotamiento. Se acaba la etapa de adaptación, ya se adaptó, se acabó, ya no pudimos arreglar ahí. Entonces viene el agotamiento y ahí es cuando vienen los problemas que se vienen a presentar en las alteraciones de nuestros órganos internos. Por eso, esto es importante. Me regreso un poquito así rápido y aquí es donde viene el fortalecimiento del cerebro para que no tan fácil lleguemos a la tercera etapa. No agotarnos tan fácilmente. Entonces hay que dar ese licuado que les comentaba con esas 4 vitaminas y minerales a su vez que son preciosísimos. Y un multivitamínico, uno solo, en donde vienen, como les decía, todos los multivitamínicos, vienen muy poquitas dosis de todas. Pero aquí lo interesante no es lo poquito, sino que es la sinergia, es que cómo se ayudan entre sí todas las vitaminas para ayudar a las células del cuerpo para que estemos mejor. El doctor Hans Selye, él fue el que descubrió, aquí como dice el nombre, como lo está poniendo el maestro Antonio, él fue el que descubre esas etapas. De resistencia, esa es la otra, ¿sí? O de adaptación. Etapa de alarma, la etapa de resistencia y la etapa de agotamiento, ahí están las 3. Entonces la de resistencia es la misma que de adaptación. Estas son muy buenas. Entonces no hay que llegar, hay que aprender a meditar, a orar, a correr, a platicar con la gente de temas importantes, eh, alimentarnos bien, fortalecer bien nuestro sistema nervioso. Y escuchar música de New Age. A ver si les mando mucha música que yo utilizo en mis prácticas de yoga, en las prácticas de meditación, para que las oigan de una manera muy importante. Hay un doctor
Yo creo que sí se va a dar cuenta el hermano Singh, que se llama el doctor Dharma Singh Khalsa. Él tiene unos libros buenísimos y hay uno de ellos que se los recomiendo mucho. Es el enfoque de la Ahorita no lo curación por la encuentro. música, ¿no? ¿Cómo? El enfoque de la curación por la música. Sí, pero por ejemplo, el doctor Dharma Singh Khalsa escribe un libro que se llama Rejuvenece tu cerebro. Entonces ahí da algunos ejercicios de postura de lo que es el Kundalini Yoga que son muy buenos. Yo los he dado, me encantan. De hecho, me he comunicado con el doctor Sin Calza y hemos platicado un poquito al respecto. Entonces, él me dice que hay que seguir haciendo estos ejercicios suaves, porque son 108 movimientos por cada ejercicio, y estamos hablando alrededor de 15 ejercicios. Entonces, 108 por 15, sí nos dan siempre algo, ¿no? Pero ese es un yoga muy importante sin importar la edad, pero son muy importantes en los movimientos que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide en dos: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Son dos. El sistema nervioso simpático también se le llama adrenérgico porque produce adrenalina constantemente y eso nos pone así como recios, fuertes, la adrenalina. Y está dividido neurológicamente a los lados de la columna vertebral, así como cadenas, por el lado izquierdo, por el lado derecho, ¿no? Tienen su altura, donde empieza y donde termina. Entonces es cuestión de verlo también en una imagen. Y la otra viene siendo el sistema nervioso parasimpático, que está en la parte de atrás, acá como en el occipital, y en la parte baja de la columna vertebral, que es el sacro. Entonces, también se le llama colinérgico, porque produce la acetilcolina precisamente. Y la acetilcolina tiene que ver mucho con la relajación del cuerpo, y eso es lo que hace el yoga, la meditación, la oración. Cuando estamos haciendo estas disciplinas, el cerebro empieza a producir otra sustancia que se llama dihidroaminotriptilina. Y ustedes saben que esa sustancia la usan para, como un antidepresivo. ¿Qué hace el antidepresivo? Pues que se reabsorba la serotonina, porque en una depresión la serotonina se baja, da bajones fuertes por el trauma psicológico que recibe la persona y que está sufriendo una depresión, ¿no? Que hay 3 tipos de depresión, ahorita como le están viendo en la Universidad de Harvard, allá en medicina. Sí, no puedo decir ahorita es un nombre, pues son muy largos, pero sí puedo decir, las puedo decir como leve, moderada y grave. Entonces, no hay que permitir que lleguemos a ninguna de ellas. Si acaso la leve, bueno, para que nos ayude y que nos demos cuenta, "Ay, es que no quiero sentirme así, quiero sentirme más contenta, quiero bailar, quiero cantar, quiero orar, quiero meditar, quiero bailar, qué sé yo, hacer muchas actividades que nos hagan sentir bien. Quiero pintar, hacer poesías, hacer historia, mitos, hay que hacer nuestros mitos. Ya después hacemos una de mitología, que es muy interesante. Y así más o menos es como está el rollo en las etapas, en las 3 etapas de lo que es el estrés. No sé, querido hermano, es lo que puedo decir, si ya hay algo así de momento que pudiera salir así a grosso modo. Algo Obviamente no también lo que mencioné decías sobre más. Sushumna, Ida y Pingala, ¿no? Si esos Recuerdo 3 que, nadis que, bueno, más bien los canales, porque la teoría sobre la red ganglionar, ¿no? Ya ah, está el conjunto material en cada una de las vértebras y la ¿eh? unión del nervio, o sea, los nervios espinales con la unión ¿Eh? de los ganglios. Entonces, Sí, era toda la unión, ¿no? Que ponía los dos canales. pero mira, aquí hay 2 cosas muy importantes, ¿vale? Qué bueno que lo mencionas. Este, mm, Estos 3 canales de Ida, Sushumna y Pingala, son 3 canales principales que están, el lado izquierdo, que empieza en el perineo, y va dando vueltas así en forma serpentina a lo largo de la columna vertebral o de Sushumna, hablando energéticamente, y que va a salir acá por arriba, por lo que es la coronilla, va a salir por el lado izquierdo. Otros dicen que por el lado derecho. Bueno, y la parte derecha viene siendo Pingala, que es la parte masculina, solar,
razonable, que empieza por el lado derecho del perineo y también da vueltas así en forma serpentina y que va a salir hacia arriba por el lado derecho también. Y Sushumna viene siendo el camino medio, el que está por el medio. Y es dentro de Sushumna en donde se encuentra Kundali o Kundalini, como también le llaman, más frecuentemente Kundalini. Pero también nos podemos encontrar con el nombre de Kundali. Entonces, Kundalini, aquí es muy interesante. La representación física de Kundalini viene siendo el 10º par craneal de los 12 pares craneales que tenemos. Entonces, en la medida que nace el 10º par craneal, que se llama pago o neumogástrico, que según he platicado yo con algunos cirujanos, dice que es el más importante de todos los nervios del cuerpo humano. Entonces, se deriva en dos a nivel del pecho, estómago, más o menos. Se deriva en dos ramas, lo que es el vago. La rama derecha y la parte izquierda. La rama izquierda precisamente es Kundalini. Es quien rige la parte energética de todo el cuerpo a través de la respiración y de los movimientos del Kundalini Yoga. Eso nos lo dice el maestro Sivananda. Él fue un médico que hizo investigaciones al respecto y fue el maestro en yoga del doctor Laferrier. Y también nos lo describe el maestro, el de Kundalini Yoga, se me va el nombre, el maestro de Dharma sin calza, o es tu maestro también, hermano. Carvayan. El Yogi Bayan. También él lo Ahí habría describe. que complementar, hermano, la parte de Kundalini, ¿no? Porque estás hablando de los flujos de materia-conciencia y casi todos hablan de esa energía y la energía complementaria que va de conciencia a materia, ¿no? Que es el Fohat. Sí, son muy famosos con estos escritores, ¿no? De J. Rowling, ¿no es que recuerdas a Harry Potter? Que simboliza el rayo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, energía Fohat está el de Fohat, materia, sí. Y la energía Kundalini es la complementaria. Así es. Eso es muy interesante, esto que estás comentando, ¿no? Porque el Fohat viene siendo como el alma del fuego. Hagan de cuenta que el fuego, nosotros vemos un cerillo ahorita o prendemos un encendedor, vemos el fuego y si le ponemos la cama en la mano nos va a quemar. Pero dentro, o la parte esencial del fuego viene el Fohat. Es esa parte esencial que nos da luz, que nos da calor. Es lo interesante. Y ese calor, precisamente, es el que se va despertando a través de la respiración en las prácticas del yoga, en las prácticas chamánicas, en las prácticas de oración. Ese calor que se siente, que va hacia el cerebro y que precisamente viene un proceso de espiritualidad. Otros dicen de santidad. Pero yo como me acerco un poquito más a la espiritualidad, porque el de santidad se usó mucho ese término de que está muy enodado, y que nada más se refiere a las personas que son hombres, y no es así. Ya hoy en día, pues obviamente la espiritualidad ya está en las mujeres, ya está en los hombres, entonces ya se despierta ese calorcillo en forma de espiritualidad. Entonces precisamente es por ello. Entonces, El doctor Dharma Sin Calza, él decía, ya para terminar, que hay 3 notas en la escala musical en donde se despierta a través de estas 6 notas la energía esta de la que estamos hablando, del foja, del calor del kundali, por ejemplo, y que va destruyendo células tumorales o cancerígenas. Él así las menciona, re, mi, do. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no empieza do, re, mi? Porque empieza con re, mi, do. Esas son las preguntas que le hice. Entonces me está diciendo que la do es la do octava. Entonces estamos hablando de la... Escuchen re cuando, por ejemplo, hay mantras que se relacionan con las notas musicales y que tienen que ver con cada chakra, ¿no? Que son muy importantes. Y son de las más sencillas. Lam, bam, ram, ham. Y ahí nos vamos poquito a poco hasta llegar hasta om tibetano, y que es muy interesante. Sin embargo, hay otros mantras que ayudan, que son un poquito más fuertecitos, ya cuando las personas van teniendo mayor experiencia y se les va facilitando más la entonación de los mantras.
y hacen vibrar más a cada chakra. Entonces, esas notas musicales, si nosotros empezamos re, mi, yo por ejemplo les pongo mucho la armónica y con cuencos y se siente luego la diferencia del sonido y es hermosísimo. A ver si hacemos pronto una meditación al respecto, ya que el maestro Antonio nos dé chance de nueva cuenta. Entonces hacemos estos mantras y cómo están funcionando en cuestión de sonido, porque el maestro Sinkalsa menciona muy bien ahí, muy padres, entre otros yogis, grandes yogis, científicos que están haciendo ese tipo de estudios de despertar de la espiritualidad de una manera, digamos, más neutral, de una manera más sencilla y más pronta en el sentido de la espiritualidad, que es lo que a final de cuentas viene siendo el Padre. Y aquí vienen ya muchas analogías que hay que hacer. Muy bien, muy bien. Si no sé, maestro. Si les parece, ya por cuestión de tiempo, vamos a darle, a conceder la palabra a todos los demás para que participen también un poquito, si tienen aportaciones. Nada más aquí, el hermano Darshan hizo una mención muy interesante de Kundalini y Fohat. Kundalini, ¿cómo dijiste? A ver, para que repítelo, para que lo oigan. Fohat. Bueno, entonces... F-O-H-A-T. Sí. Son varias escuelas, hermano. Yo he visto que lo cambian de nombre, pero bueno, entendiendo que el Kundalini va desde la base hasta la cúspide. Y hasta la coronilla. El complemento sería el otro, ¿no? Bueno, la correlación que yo he tenido acerca de esa energía es cuando va de conciencia a materia, que vendría siendo el sistema nervioso. O sea, nosotros vemos que la parte material de las vértebras en la base está mucho más ancha y está haciendo la pirámide, pero a la inversa está la parte de la dirección. Entonces el cerebro va haciendo el tallo y todo ese tallo que da origen a los núcleos espinales va haciéndose cada vez más pequeño. Y entonces simboliza el rayo. De hecho, el yin yang está representado ahí, hermanos, ¿no? La parte material y la parte de conciencia. Sí. Muy bien. Es muy interesante, ¿eh? Muy bien. Entonces, si les parece bien, ya les vamos a conceder la palabra a todos, ya para dar por terminado, porque está muy interesante, pero se nos hace muy largo esto y se nos va el tiempo y ya quieren todo el mundo terminar también. Yo ya callo, maestro. Sí. Ya si les concedemos la palabra, y ya para la semana próxima podemos hacer la meditación sónica, ¿les parece? Sí, estaría bien la próxima semana. A mí me gustaría o sugeriría que el hermano pudiera hablar un poco más de las notas, tal vez es que le da su programa, porque la parte musicoterapéutica sí considero que tiene una parte emocional, ¿no? Que fue lo que empezaron. Mucho. Sí, podríamos hacerlo de esta manera, que aprovechamos la próxima semana para que se hable primero las notas musicales, entonces el elemento, digamos, teórico, y cómo van las notas, a qué corresponden, y después hacemos la meditación sónica. Recuerden que la meditación sónica nosotros la ponemos así en español, pero si la ven por ahí escrito en sánscrito va a ser nada yoga, así como nada, como diciendo no hay nada. Entonces nada en sánscrito significa sonido. Entonces si ven por ahí nada yoga, no duden en que se trata del yoga a través del sonido, ya sea por los cuencos, los mantras, el uso de la voz, los címbalos, etcétera. Son muchas cosas. Sí, claro. Muy bien. ¿Qué les parece si ya les concedemos la palabra a todos para que digan qué les pareció y nos den alguna aportación? Y ya para terminar esta grabación y que no se nos prolongue tanto y no se nos haga tan noche, ¿verdad? Bueno, a ver, Mari, ¿qué te pareció hoy? ¿Qué aportaciones tienes? ¿Qué oíste de esto esta noche que tuvimos? Muy hecho, muy interesante. Afortunadamente, desafortunadamente, me quedaron las dudas. Por ejemplo, el doctor José Carlos mencionó la leche dorada y el cobalt. Y no sé el cobalt cómo se debe de tomar y la leche dorada cómo se debe hacer, pero quizá en otra ocasión. Muchísimo, muy interesante e informativo. Muchas gracias y buenas noches. Ya se los mando yo cómo hacer la leche dorada. Se la mando al maestro Antonio y ya se la reparte a los demás, no sé.
podemos hacer la próxima vez con una recetita también así sencilla, para tenerlo preparado. Y el cobalto es oligoelemento, es un mineral. Compra multivitaminas y minerales, ya venir hierro, potasio, cobalto, fósforo, etcétera. Es un oligoelemento. Entonces ahí no tiene mucho problema con eso. Muy bien. Sí, muy bien. Hermano Darshan, ¿qué nos dices por último? Pues a mí me gustaría hacer hincapié que estamos hablando de dos escuelas que son complementarias. Hay muchísimas partes místicas que, bueno, en esta era estamos tratando de correlacionarlas con la parte de la sabiduría, ¿no? Que no tenga que ser un enigma o un misterio, sino que tenga su correlación científica. Y ese ejercicio de estar correlacionando ciencia con misticismo, pues es el objetivo. Gracias. Muy bien. Así es. Osito Holguín, ¿qué nos dices? Pues como siempre, un tema bastante interesante de cómo funciona el cerebro y cómo debemos mantenerlo sano. Pues una gran parte de ello es la alimentación. Es todo. Muy bien, muy bien. Josefina, ¿qué nos dices tú? Bueno, antes que nada, yo agradecerle al maestro Carlos su tiempo y sobre todo que se presentó. Y una plática extensa, bellísima, con mucha información. Y para terminar, pues a mí sí me interesa mucho que veamos lo de los mantras. Y es todo. Buenas noches. Gracias. Sí. A ver, Tony, ¿qué nos dices? ¿Qué te pareció la presentación de hoy? Pues trataré de ser breve porque no puedo ni hablar, pero estuvo muy interesante algunos aspectos, pero ya lo último de meditaciones y eso, ya entré un poquito más en duda, en conflicto, porque hay muchas cosas que se aseguran tal cual y no hay 100% una cuestión sobre los temas que se hablan tan importantes sobre la salud mental. Entonces yo creo que todo eso espiritual y mantras se deberían de cuestionar un poco más, como todo lo que vemos o leemos en los libros o en internet, que es lo mismo que yo le decía a uno de mis hermanos cuando me mencionaba algo de un libro de las revelaciones de San Juan. Sí, muy bien. O sea, él como es estudioso de la psicología y de la filosofía, siempre se cuestiona. Tiene razón, pues, de eso ponerlo como propuestas de algo que pudiera ser. Pues a reserva de confirmarlo. El que nada ha confirmado un poquito con la práctica y todo eso, pues ya tiene cierta experiencia. Pero para todos los demás, pues son nada más propuestas que se hacen y que están pues, sujetas a la confirmación. Muy bien. Elizabeth, ¿qué nos dices? Pues muy interesante charla, como todo lo que vemos aquí. Y bueno, lo único que sería, creo yo, también conveniente decir no sé, las frutas, verduras, semillas y todo eso, que también nos pueden proporcionar estas vitaminas y minerales que acaba de mencionar el doctor José Carlos. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si para la próxima semana ya puede traer una lista de todas estas frutas y vitaminas y la leche dorada? Y al principio la presentamos y después nos vamos a hacer la meditación sónica para hacer esta práctica. Sí, está bien, querido maestro Antonio. Sí. No nos queda más que agradecerle mucho al doctor José Carlos Prado por su valiosa información y todos estos conocimientos tan importantes que vino a vertir aquí para aprender todos, porque todos aprendemos de todos. Sí, así es. Pues muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias buenas noches, a todos, querido. buenas noches. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Sí. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias.